De niños, contamos los días para que llegue nuestro cumpleaños. Pero algo extraño comienza a suceder con los años. Las personas más fuertes, las personas más maduras y aquellas que han atravesado más batallas empiezan a tratar su cumpleaños como un día común. Y eso desconcierta a muchas personas. Algunos creen que perdieron la ilusión, otros piensan que se volvieron frías y algunos incluso creen que dejaron de disfrutar la vida. Pero la verdad es completamente diferente, porque existe una razón psicológica y una enseñanza antigua que explican por qué las mentes más fuertes ya no necesitan una fecha especial para sentirse valiosas. Y cuando comprendas esto, tal vez nunca volverás a mirar tu cumpleaños de la misma manera. Porque en este recorrido descubrirás por qué el calendario no puede hacer el trabajo por ti, por qué el tiempo vale más que una celebración y por qué las personas más fuertes convierten su cumpleaños en un recordatorio de vida y no en una necesidad. Dime una cosa, ¿te ha pasado que antes esperabas tu cumpleaños con emoción y ahora simplemente agradeces haber llegado hasta aquí? ¿Lo notaste? Algo cambia con los años. Cuando somos niños, esperamos regalos. Cuando somos jóvenes, esperamos celebraciones. Pero después de cierta edad, comenzamos a valorar otras cosas. La tranquilidad, la salud, la familia, la paz y la oportunidad de seguir teniendo un día más. Si te identificas con esto, no eres extraño. No te estás volviendo frío. Y tampoco has perdido la capacidad de disfrutar. Tal vez simplemente estás madurando, porque las mentes más fuertes no dejan de amar la vida. Lo que ocurre es que aprenden a amarla todos los días y no solamente una vez al año. Y esa es una de las razones por las que muchas de ellas tratan su cumpleaños como un día común. No porque no les importe, sino porque aprendieron a valorar mucho más que una fecha. Aquí aparece la primera gran lección. El calendario no puede hacer el trabajo por ti. Escucha bien esto. Cumplir años no cambia a una persona. El carácter cambia a una persona. La fecha cambia por sí sola, pero el ser humano solo cambia cuando decide hacerlo. Muchas personas esperan el lunes para comenzar, esperan enero para empezar, esperan el próximo año. Y algunos incluso esperan su cumpleaños para convertirse en una nueva versión de sí mismos. Pero cuando el día llega, todo continúa igual. Los mismos hábitos, las mismas excusas, los mismos miedos y las mismas decisiones. Por eso algunas personas no viven 40 años distintos. Viven un mismo año repetido muchas veces. Séneca comprendió esto hace siglos y enseñaba que no es la falta de tiempo lo que destruye la vida, sino la manera en que muchas veces lo desperdiciamos. Quiero que pienses en algo. ¿Cuántos cumpleaños han pasado desde que prometiste hacer ciertos cambios? ¿Cuántas veces dijiste que el próximo año sería diferente? ¿Y cuántas veces terminaste repitiendo exactamente las mismas costumbres? No ignores estas preguntas, porque las mentes más fuertes sí se las hacen. Y precisamente por eso dejan de darle tanto poder a una fecha, porque comprenden que ningún calendario puede hacer el trabajo que solamente la disciplina y las decisiones pueden realizar. Y ahí aparece la segunda gran lección. El tiempo es más valioso que la celebración. Con los años muchas personas descubren algo que antes no entendían. Un abrazo sincero vale más que un regalo costoso. Una conversación con alguien amado vale más que una fiesta enorme. Y un día tranquilo puede tener mucho más valor que una celebración llena de ruido. ¿Lo notaste? Con el tiempo dejamos de contar las velas y empezamos a contar las bendiciones. Dejamos de buscar atención y comenzamos a valorar la gratitud. Musonio Rufo enseñaba que las cosas verdaderamente importantes suelen ser sencillas. Y tal vez por eso las personas más fuertes no convierten su cumpleaños en el centro de su existencia, porque entienden que el verdadero regalo no es una torta, no son las felicitaciones y tampoco las fotografías.
El verdadero regalo es seguir aquí, seguir respirando, seguir aprendiendo, seguir teniendo una oportunidad más. El lobo solitario también nos deja una enseñanza silenciosa. No espera un día especial para seguir avanzando. No necesita una fecha para recordar quién es. No depende de una celebración para continuar su camino. Simplemente sigue caminando. Y quizá por eso las personas más fuertes se parecen tanto al lobo, porque aprenden a honrar la vida completa, no solamente un día. Ya es tu momento de comprender algo que muchos descubren demasiado tarde. La vida no ocurre una vez al año. La vida ocurre todos los días. ¿Y tú? ¿Estás listo para aprender a valorarla de esa manera? No lo dudes. Vas por buen camino. Y si has llegado hasta aquí, tal vez ya estás empezando a comprender por qué las mentes más fuertes tratan su cumpleaños como un día común. Antes de continuar, quiero que repitas conmigo: agradezco mi vida y honro mi tiempo. Guarda esa frase dentro de ti, porque a medida que pasan los años, muchas personas descubren algo que jamás imaginaron cuando eran jóvenes. El cumpleaños que antes esperaban con entusiasmo comienza a volverse más silencioso y para algunos incluso más solitario. Dime una cosa. ¿Alguna vez revisaste tu teléfono esperando un mensaje de alguien importante? ¿Alguna vez te decepcionaste porque ciertas personas olvidaron felicitarte? ¿Lo notaste? Este fenómeno es más común de lo que imaginas, y la psicología lleva años estudiándolo, porque muchas personas no sufren por el cumpleaños, sufren por las expectativas que construyeron alrededor de esa fecha. Esperan atención, esperan reconocimiento, esperan sentirse importantes, y cuando la realidad no coincide con aquello que imaginaron, aparece la tristeza. Pero aquí existe algo muy interesante. Las mentes más fuertes comprenden una diferencia que cambia por completo la manera de vivir un cumpleaños. La diferencia entre sentirse valorado y necesitar validación. Y esa es una enorme diferencia, porque una cosa es agradecer el cariño de las personas, y otra muy distinta es convertir ese cariño en una necesidad para sentirte valioso. Aquí aparece la tercera gran lección. El cumpleaños no define tu valor. Escucha bien esto. Tu valor no aumenta porque te feliciten 100 personas, y tampoco disminuye porque te feliciten pocas. Tu valor no depende de las redes sociales. Tu valor no depende de las publicaciones. Tu valor no depende de la cantidad de personas que recuerden una fecha. Tu valor existe incluso cuando nadie te está observando. Musonio Rufo enseñaba que la verdadera fortaleza nace de aquello que somos cuando nadie nos está mirando. Y quizá por eso muchas personas fuertes viven sus cumpleaños con tanta tranquilidad, porque ya no necesitan demostrar nada, ya no compiten, ya no buscan impresionar, ya no convierten una fecha en una prueba de cuánto los quieren. Simplemente agradecen y continúan caminando. ¿Lo notaste? Con los años, las prioridades cambian. Antes buscábamos atención, ahora buscamos paz. Antes queríamos ser vistos, ahora queremos estar en paz con nosotros mismos. Antes buscábamos cantidad, ahora valoramos caridad. Y eso no es tristeza, eso es evolución. Sin embargo, hay algo importante que debemos aclarar, porque muchas personas confunden la soledad con algo negativo. Y aquí aparece la cuarta gran lección. La soledad y la depresión no son lo mismo. Escucha esto con mucha atención. Pasar un cumpleaños tranquilo no significa estar derrotado. Disfrutar la calma no significa estar roto. Necesitar espacio no significa que hayas dejado de amar a las personas. La psicología moderna explica que existe una enorme diferencia entre la soledad elegida y el aislamiento que produce sufrimiento. Una persona puede estar sola y sentirse en paz, y otra puede estar rodeada de personas y sentirse completamente vacía.
Por eso las mentes más fuertes aprenden algo que no todos comprenden. Aprenden a estar bien consigo mismas. Aprenden a escuchar sus pensamientos. Aprenden a disfrutar los momentos simples. Aprenden a encontrar gratitud incluso en el silencio. Eso no significa que rechacen a la familia. Eso no significa que rechacen una celebración. Simplemente significa que ya no dependen de ella. Y ahí existe una diferencia enorme. La hiena necesita ruido constante. Necesita espectadores. Necesita la aprobación de la manada. Pero el lobo solitario sabe permanecer en silencio sin perder su identidad. Sabe caminar solo cuando es necesario. Sabe descansar sin sentirse débil. Y sabe que la tranquilidad también puede ser una forma de fortaleza. Quiero que pienses en esto. Tal vez algunos de los cumpleaños más importantes de tu vida no fueron los más ruidosos. Tal vez fueron aquellos en los que descubriste algo sobre ti. Tal vez fueron aquellos en los que comprendiste quién permaneció a tu lado. Tal vez fueron aquellos en los que aprendiste a agradecer lo que todavía tenías. Porque con el paso del tiempo, las mentes más fuertes dejan de preguntar ¿quién se acordó de mí? Y comienzan a preguntarse ¿de quién puedo sentir gratitud hoy? ¿Lo ves? La perspectiva cambia por completo. Y precisamente por eso las personas más fuertes terminan tratando su cumpleaños como un día común. Porque ya no buscan sentirse especiales por un solo día. Aprenden a sentirse agradecidas todos los días. No lo dudes, vas por buen camino. Y si alguna vez te sentiste extraño por preferir la tranquilidad antes que el ruido, quiero que sepas algo. No estás solo. Muchas personas maduras descubren exactamente lo mismo. ¿Y tú? ¿Estás listo para comprender lo que realmente revela un cumpleaños? Porque lo más importante todavía está por venir. Antes de continuar, quiero que repitas conmigo. Mi valor no depende de la atención de los demás. Y cuando una persona comprende eso, comienza a mirar su cumpleaños desde una perspectiva completamente diferente, porque deja de preguntarse quién se acordó de felicitarla y empieza a preguntarse algo mucho más importante: ¿en quién me estoy convirtiendo? ¿Lo notaste? La mayoría de las personas utiliza su cumpleaños para mirar el pasado, pero las mentes más fuertes utilizan esa fecha para observar su dirección. No se obsesionan con la edad, no se obsesionan con las velas, no se obsesionan con el número. Se concentran en algo mucho más importante: el camino que están recorriendo. Y ahí aparece una de las razones más profundas por las que las personas mentalmente fuertes tratan su cumpleaños como un día común. Porque no esperan una fecha para vivir con propósito. Ya viven con propósito todos los días. Aquí aparece la quinta gran lección. El cumpleaños es un día común para quien vive con propósito. Escucha esto con atención. Cuando una persona vive desconectada de sí misma, necesita momentos especiales para sentirse viva. Pero cuando una persona construye una vida con significado, cada día tiene valor. Cada mañana importa. Cada conversación importa. Cada oportunidad importa. Y por eso el cumpleaños deja de convertirse en una necesidad emocional. Se convierte en un simple recordatorio. Un recordatorio de que todavía existe tiempo. Un recordatorio de que todavía existen posibilidades. Un recordatorio de que todavía queda camino por recorrer. Dime una cosa. Si mañana no fuera tu cumpleaños, ¿seguirías agradeciendo tu vida? Si mañana nadie te felicitara, ¿seguirías sintiéndote valioso? Si mañana no hubiera regalos, ¿seguirías teniendo motivos para sonreír? Las respuestas a esas preguntas revelan mucho más de lo que imaginas, porque las personas más fuertes no construyen una vida alrededor de un día, construyen un día alrededor de una vida, y eso cambia absolutamente todo. Hierocles enseñaba que una persona sabia debe vivir de acuerdo con sus responsabilidades y con aquello que realmente importa, no con las apariencias, no con la aprobación externa,
Y quizá por eso muchas personas descubren que, después de cierta edad, prefieren una comida tranquila con quienes aman. Prefieren una conversación sincera. Prefieren la paz. Porque entendieron que la felicidad no siempre hace ruido. Y ahora llegamos a una de las ideas más importantes de todo este recorrido. Aquí aparece la sexta gran lección. El fracaso no es envejecer, es repetir el mismo año. Guarda esta enseñanza, porque puede cambiar la manera en que vuelves a mirar tus cumpleaños. Muchas personas tienen 50 años, pero en realidad vivieron un mismo año 50 veces. Los mismos miedos, las mismas excusas, las mismas heridas, los mismos hábitos y los mismos sueños abandonados. Ese es el verdadero peligro, no cumplir años, sino dejar de evolucionar. Porque envejecer es inevitable, pero crecer es una decisión, y tú decides. Tú decides si continuarás repitiendo las mismas historias. Tú decides si seguirás alimentando los mismos miedos. Tú decides si permitirás que antiguos fracasos continúen gobernando tu presente. ¿Lo notaste? Muchas veces no es la edad la que limita a las personas. Es la costumbre, es la rutina, es el miedo a cambiar, es la falsa idea de que ya es demasiado tarde. Pero mientras sigas respirando, todavía existe una oportunidad para aprender algo nuevo. Todavía existe una oportunidad para corregir el rumbo. Todavía existe una oportunidad para reprogramar tu vida. Porque nadie está condenado a ser la misma persona para siempre. Cleantes, uno de los grandes estoicos, enseñaba que el carácter se fortalece mediante la práctica constante, no mediante las palabras, no mediante las intenciones, sino mediante las acciones repetidas. Y quizá ahí se encuentre una de las mayores enseñanzas de un cumpleaños. No preguntarte cuántos años tienes, preguntarte quién eres después de todos esos años. Porque ser el mejor no significa ser superior a otros. Ser el mejor significa no abandonar tu propio crecimiento. Significa seguir avanzando. Significa seguir aprendiendo. Significa no rendirte. Y si has llegado hasta aquí, quiero reconocer algo en ti. Porque las personas que todavía desean crecer después de los 30, después de los 40 y después de los 50, poseen algo admirable. Poseen esperanza. Y una persona con esperanza jamás está derrotada. El lobo solitario nos recuerda nuevamente una verdad sencilla. La naturaleza nunca deja de adaptarse, y el lobo nunca deja de aprender. Por eso continúa sobreviviendo, por eso continúa avanzando, y por eso jamás permite que el pasado defina su futuro. No lo dudes, vas por buen camino. Y si durante años sentiste miedo de que el tiempo estuviera pasando demasiado rápido, quiero que recuerdes esto. La edad no es tu enemigo. Tu enemigo es dejar de crecer. Antes de continuar, quiero que dejes tu huella en los comentarios. Escribe solamente tu nombre. Y escribe conmigo esta frase. Yo decido en quién me convertiré. Y tal vez esa sea una de las decisiones más importantes que una persona puede tomar. Porque después de todo lo que hemos recorrido juntos, probablemente ya comprendiste algo. Las mentes más fuertes no tratan su cumpleaños como un día común, porque hayan perdido la ilusión, no porque se hayan vuelto frías, y tampoco porque hayan dejado de disfrutar la vida. La verdadera razón es mucho más profunda. Han aprendido a valorar tanto la vida que dejaron de concentrar toda su felicidad en una sola fecha. Comprendieron que un cumpleaños no es una meta, es un recordatorio de que el tiempo sigue avanzando, un recordatorio de que todavía existen oportunidades y un recordatorio de que la vida merece ser honrada todos los días. Aquí aparece la última gran lección. Las mentes inquebrantables celebran con gratitud y siguen caminando. Porque la gratitud cambia la forma de mirar la vida. La gratitud transforma la ausencia en presencia, transforma la queja en conciencia
y transforma un simple día en una bendición. ¿Lo notaste? Las personas más fuertes no esperan una fecha para sentirse especiales. No necesitan espectadores. No necesitan demostrar nada. No necesitan competir con nadie. Simplemente siguen avanzando. Y precisamente por eso, muchas veces viven su cumpleaños con serenidad, con paz, con humildad y con una profunda gratitud por todo aquello que todavía permanece. Dime una cosa, si hoy fuera tu último cumpleaños, ¿qué sería realmente importante para ti? ¿Los regalos? ¿Las publicaciones en las redes sociales? ¿La cantidad de mensajes recibidos? O tal vez serían las personas que amas, los momentos compartidos, las lecciones aprendidas y el privilegio de haber vivido un año más. Porque al final, el verdadero regalo nunca fue la fecha, el verdadero regalo siempre fue la vida. Y aquí quiero reconocer algo en ti. Si has llegado hasta este momento del recorrido, significa que todavía deseas crecer, todavía deseas aprender, todavía deseas convertirte en una mejor versión de ti. Y eso es admirable, porque muchas personas abandonan su crecimiento, pero tú sigues aquí, sigues luchando, sigues aprendiendo, sigues avanzando, y eso ya te hace diferente. El lobo solitario nos recuerda una última verdad. No necesita un día especial para recordar quién es. No necesita una celebración para continuar caminando, porque entiende que cada amanecer es una nueva oportunidad. Y mientras exista un nuevo amanecer, todavía existe un nuevo camino. Por eso, si hoy es tu cumpleaños, disfrútalo, abrázalo, agradece, sonríe, celebra con las personas que amas. Pero nunca olvides esto: tu vida vale mucho más que una fecha. Y si hoy no es tu cumpleaños, tampoco esperes un día especial para comenzar a vivir con propósito, porque la vida ocurre ahora. No lo dudes, vas por buen camino. Y si durante años has seguido adelante a pesar del miedo, de las pérdidas y de las dificultades, quiero decirte algo. Debes sentirte orgulloso de ti, porque llegar hasta aquí ya es una victoria. Antes de despedirnos, quiero que repitas conmigo: honro mi vida y agradezco cada nuevo amanecer. Y si este recorrido te aportó valor, activa la campanita para seguir fortaleciendo tu mentalidad junto a esta comunidad. Y cuando aparezca el vídeo recomendado en la pantalla final, continúa aprendiendo junto al sendero del lobo solitario, porque el aprendizaje no termina aquí. El lobo solitario nunca deja de crecer, nunca deja de adaptarse y nunca deja de avanzar. Nos vemos en el próximo sendero, mi hermano y hermana. Amén.